¿Alguna vez te has preguntado qué tan diferente sería tu vida si cada mañana, desde que abres los ojos, Dios sonriera al mirarte? Y si te dijera que hay hábitos silenciosos, poderosos y profundamente espirituales que no solo agradan al corazón de Dios, sino que también transforman radicalmente tu día, tu mente y tu alma. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una lista común de consejos o rutinas matutinas. Es un viaje espiritual, un mapa sagrado, una guía celestial basada en principios bíblicos que muchos ignoran, pero que quienes los practican viven bajo una gracia especial, porque existe un secreto escondido a simple vista. Tus mañanas pueden determinar el curso de tu destino y también tu conexión con Dios. A lo largo de los siglos, los siervos más fieles del Señor han comprendido que las primeras horas del día no son cualquier momento. Son un altar, una ofrenda, un espacio sagrado donde, si lo permites, el Espíritu Santo puede habitar y obrar poderosamente. ¿Y tú? ¿Cómo estás empezando tus días? ¿Dejas que el ruido del mundo invada tu mente? ¿O estás permitiendo que Dios sea tu primer pensamiento, tu primer suspiro, tu primer acto? En los próximos minutos te revelaré 10 hábitos matutinos que tienen el poder de cambiar tu vida espiritual para siempre. Pero más que hábitos, son llaves. Llaves espirituales que desbloquean paz, discernimiento, protección, fuerza interior y dirección divina para cada paso que das. Cada uno de estos hábitos está inspirado en principios eternos. No son fórmulas vacías, son prácticas que, si las haces con fe, pueden hacerte sentir el amor del Padre desde el primer rayo de sol hasta el anochecer. Pero cuidado, también descubrirás qué errores matutinos están bloqueando tus bendiciones sin que te hayas dado cuenta. Este video no es casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque hay un mensaje del cielo reservado especialmente para ti. Hoy, Dios quiere darte herramientas para que tus mañanas no sean más un terreno seco, sino un manantial de su presencia. Antes de comenzar este estudio revelador, te invito a que escribas en los comentarios la frase: "Mis mañanas le pertenecen a Dios". Con eso estás sellando tu compromiso con una vida espiritual más profunda. Es una declaración de fe que los cielos reconocen. Dale me gusta a este video si quieres que YouTube lo muestre a más personas que necesitan comenzar sus días con Dios. Al hacer eso, estarás difundiendo la palabra a almas sedientas que quizá hoy, ahora mismo, estén rogando una señal de esperanza. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame decirte algo. Miles de creyentes encuentran aquí alimento espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cercana o un pastor que les acompañe. Este canal es una comunidad viva y tú eres parte de ella. Por eso te animo ahora mismo a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Hazlo como una semilla que estás plantando para que Dios te hable con más frecuencia. Antes de comenzar, recuerda, la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación espiritual que puede desbloquear una bendición escondida en tu vida. No te la pierdas. Ahora sí, respira profundo, siente la presencia del Espíritu. Hoy no solo aprenderás hábitos, aprenderás a vivir cada mañana como un hijo amado, bajo el favor del cielo. Empezamos este viaje. Buscar a Dios en 1900. Los primeros minutos del día hay algo profundamente sagrado en el primer aliento que tomas al despertar. En esos segundos iniciales, cuando tus ojos apenas se abren y tu mente aún no ha sido invadida por las preocupaciones del día, ahí hay un umbral. Un portal invisible entre el cielo y tu alma. Y lo que hagas en ese preciso instante puede
marcar toda la atmósfera espiritual de tu jornada. Buscar a Dios en los primeros minutos del día no es solo una recomendación bíblica, es un principio eterno que agrada profundamente al corazón del Padre. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Antes de cualquier milagro, enseñanza o jornada ministerial, él buscaba intimidad con el Padre. Y tú, hoy en día, lo primero que muchos miran es su celular. Lo primero que escuchan es una notificación. Lo primero que piensan es en el trabajo, en la deuda, en la discusión de ayer. Pero cuando decides voluntariamente que lo primero que sale de tu boca es: gracias, Señor, estoy aquí, háblame, estás rompiendo cadenas espirituales, estás reordenando tu mundo interior. Dios honra a quien lo honra, y cuando lo haces el primero en tu día, Él se encargará de lo demás. Este hábito no tiene que durar horas. Puede comenzar con un susurro, un Padre, te necesito, con el corazón sincero. Luego puede evolucionar en oración, adoración, lectura bíblica o simplemente en quedarte en silencio, reconociendo su presencia. No se trata de forma, se trata de entrega. Buscar a Dios en los primeros minutos del día es como encender una lámpara antes de caminar por un pasillo oscuro. Dejas que su luz vaya delante de ti, que sus pensamientos se vuelvan tus pensamientos, que su paz te cubra antes de que el estrés del mundo intente robarte la calma. Muchos creyentes están perdiendo bendiciones porque comienzan sus días en la carne, no en el espíritu. Inician desde la ansiedad, no desde la paz, desde la prisa, no desde la comunión. Pero cuando priorizas a Dios, cuando le dices con tus actos: tú eres primero, el cielo lo registra. Y no solo eso, el enemigo lo nota, porque cuando una persona empieza su día buscando al Señor, se vuelve peligrosa para las tinieblas. Al hacer de este hábito una costumbre, notarás algo extraño y maravilloso. Comenzarán a llegar ideas que antes no tenías, soluciones inesperadas, encuentros divinos y sobre todo una certeza profunda de que no estás solo. Es imposible pasar tiempo con Dios por la mañana y salir igual. Él siempre deposita algo en ti, una palabra, una visión, una dirección, a veces incluso una advertencia para librarte del mal. ¿Cuántas veces podrías haberte librado de errores si tan solo hubieras detenido el mundo por un momento y lo hubieras buscado primero? Este hábito agrada tanto a Dios porque revela dependencia, y a Dios le conmueve profundamente un corazón que depende de Él. Salmo 5:3 lo confirma: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Te das cuenta? No es solo orar, es presentarte, es ofrecerte como sacrificio vivo antes de ofrecerle tu día al mundo. Y hay algo más poderoso aún. Cuando haces esto constantemente, estás enseñando a tu alma quién manda. Estás diciendo: mi carne quiere correr, pero mi espíritu decide detenerse. Mis pensamientos quieren irse, pero yo elijo enfocarme. El mundo grita, pero yo escojo el susurro de Dios. Ese acto, esa decisión silenciosa, es adoración pura. Y el cielo lo celebra. ¿Quieres vivir bajo cielos abiertos? Empieza por abrir tu corazón cada mañana. ¿Quieres que Dios ordene tu día? Dale las primeras palabras, los primeros minutos, el primer lugar, y verás cómo, poco a poco, esos minutos se convierten en una fuerza sobrenatural que te acompañará todo el día y transformará tu vida entera. Y 2. Jesús y la mañana en soledad. El hábito secreto del Salvador en el Evangelio de Marcos 1:35 se nos revela un momento profundamente íntimo y poderoso de la vida de Jesús. Dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro,
Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Detente un instante y reflexiona. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Mesías prometido, se levantaba mientras todos dormían para estar a solas con el Padre. ¿Qué nos enseña esto? Jesús no oraba por costumbre ni por obligación religiosa. Él oraba porque su alma lo necesitaba. Oraba porque entendía que su fuerza, su claridad, su poder no venían de él mismo, sino de su conexión con el cielo. Y si Jesús, siendo perfecto, buscaba tiempo con el Padre en las primeras horas del día, ¿cuánto más tú y yo necesitamos hacerlo? Muchos creyentes comienzan su día con un café y redes sociales, pero Jesús comenzaba el suyo con silencio y oración. Antes de predicar, antes de sanar, antes de elegir a sus discípulos, Él oraba. Ese momento de intimidad con Dios era su prioridad absoluta. No lo dejaba para después, no lo negociaba. ¿Y tú? ¿Tienes un lugar solitario? ¿Tienes un momento reservado, sin ruido, sin interrupciones, sin excusas, para hablar con tu Padre? No estoy hablando de recitar una oración rápida mientras revisas el teléfono. Estoy hablando de un encuentro real, de un diálogo profundo, de un desahogo espiritual. Ese tipo de encuentro que Jesús tenía antes de que el sol saliera. Ese hábito secreto, casi invisible para los ojos humanos, era el combustible que lo mantenía firme ante la multitud, paciente ante los fariseos y lleno de compasión ante el pecador. Querido oyente, ¿cuánto hace que no tienes una madrugada como esa? Dios te está llamando a recuperar tu lugar secreto, no por obligación, sino por relación, porque allí, y solo allí, se rompe la ansiedad, se disipan las dudas y se renueva tu propósito. Imagina por un instante, ¿y si mañana te despertaras más temprano, solo para estar con Dios? ¿Y si en lugar de correr, decides pausar y escuchar su voz? ¿Y si hicieras de ese tiempo un hábito, como lo hizo Jesús? No te imaginas el poder espiritual que eso puede liberar en tu vida. Hay revelaciones que solo llegan en el silencio de la madrugada. Hay batallas que solo se vencen en el altar de la oración temprana. Y hay milagros que Dios reserva para los que madrugan a buscarle. Este hábito, el de buscar a Dios antes que al mundo, no es solo un buen consejo, es un arma, es una llave, es una señal de que tú reconoces que no puedes vivir este día sin su guía, su paz y su voz. Haz como Jesús. Levántate cuando aún está oscuro. Busca el lugar solitario y habla con tu Padre. Ese hábito cambia destinos, despierta el alma y agrada al corazón de Dios. Declarar palabras de vida y bendición sobre tu día. Las palabras tienen poder. Y no es solo un bonito dicho espiritual. Es una verdad bíblica que sostiene el universo. Desde el principio de los tiempos, Dios nos reveló que todo fue creado por la palabra. Génesis no dice que Dios pensó la luz, dice que la habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y si estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces nuestras palabras también crean, construyen o destruyen, elevan o hunden, atraen bendición o abren puertas a la maldición. Proverbios 18:21 lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso, uno de los hábitos mañaneros que más agradan a Dios es cuando usas tu boca para declarar vida, para establecer su voluntad sobre tu jornada y para proclamar las promesas que Él ha escrito sobre ti. ¿Te has detenido a pensar qué clase de atmósfera espiritual estás creando con tus palabras? Muchos se levantan quejándose. ¿Qué día más pesado me espera? Seguro hoy todo me saldrá mal.
Estoy cansado, frustrado, sin ganas. Sin saberlo, están profetizando desgracia sobre sí mismos. Le están cediendo terreno al enemigo sin siquiera haber empezado el día. Pero un hijo de Dios que ha comprendido el poder de su boca se levanta y declara: hoy es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va delante de mí como poderoso gigante. Mi mente está clara, mi corazón firme, mis pasos guiados. Estas no son frases motivacionales vacías, son decretos espirituales. Cuando las declaras, estás activando realidades en el mundo invisible. Estás alineando tu día con el cielo. Y lo más hermoso es que a Dios le agrada escuchar que sus hijos creen en su palabra al punto de pronunciarla. Él no necesita que repitas versículos como lorito. Él quiere que los digas como hijo. Con fe, con convicción, con identidad. Y cuando lo haces, algo sucede. El cielo lo escucha y el infierno también. Declarar vida sobre tu día es como ungir espiritualmente tu jornada. Es poner un sello, una marca de propiedad celestial. Es decir, este día no es del sistema, ni de mi jefe, ni de las circunstancias. Este día es del Señor, y en Él confío. ¿Sabes qué sucede cuando te acostumbras a declarar vida cada mañana? Tu mente cambia, tu espíritu se fortalece, tu corazón se alinea, tu boca se convierte en espada, porque cuando declaras lo que Dios ha dicho sobre ti, estás anulando cada mentira que el enemigo quiere susurrarte durante el día. Y no solo eso, cuando un creyente declara con fe, está tomando autoridad espiritual. Jesús dijo en Marcos 11:23, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Notas el énfasis? Lo que diga le será hecho. No lo que piense, no lo que sienta, lo que diga. Tus palabras son llaves, abren o cierran puertas. Tus palabras son semillas, dan fruto de vida o fruto de muerte. Tus palabras son armas, pueden herir o pueden sanar. Y cuando las usas cada mañana para bendecir tu día, para declarar promesas, para hablarle al desánimo, al temor o al caos, estás caminando en un nivel de fe que agrada profundamente a Dios. Este hábito revela confianza, revela madurez espiritual, revela que sabes quién eres y de quién vienes. No necesitas esperar a que alguien más ore por ti o declare sobre ti. Tú puedes hacerlo. Levántate con autoridad, declara: hoy tengo la mente de Cristo, hoy tengo favor delante de los hombres, hoy caminaré en victoria. Hoy, aunque haya lucha, no estaré solo, y no lo hagas una sola vez. Hazlo cada mañana, hasta que tu alma se lo crea, hasta que tu entorno se alinee, hasta que tu día se transforme, porque las palabras de un hijo de Dios no se las lleva el viento. Las palabras de un hijo de Dios viajan directo al cielo y regresan con respaldo divino. 4. Alimentar tu alma con la palabra de Dios. Muchos alimentan su cuerpo cada mañana, algunos incluso con esmero y disciplina. No salen de casa sin su desayuno, su café, sus suplementos. Cuidan su energía física como si de eso dependiera todo, su día. Pero, ¿y el alma? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces te sientes débil, confundido, ansioso o espiritualmente vacío, aun cuando todo parece ir bien por fuera? Es porque hay una parte de ti, la más importante, que no estás alimentando. La palabra de Dios no es un texto religioso, es pan del cielo. Jesús mismo lo dijo cuando fue tentado en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada mañana, antes de salir a enfrentar el mundo, tu alma necesita dirección. Tu espíritu necesita alimento. Tu mente necesita claridad. Y no hay fuente más poderosa que la palabra
Viva de Dios. No se trata de leer por costumbre, ni de abrir la Biblia como quien hojea un periódico. Se trata de sentarse, aunque sea por 5 minutos, y permitir que Dios te hable. ¿Sabías que una sola frase bíblica puede cambiar la dirección de tu día? Una palabra puede calmar tus temores, encender tu fe, darte la respuesta que estabas buscando. Por eso este hábito no puede ser ignorado. Alimentar tu alma cada mañana con la Escritura es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. El Salmo 119, 105 lo dice claro. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando abres tu Biblia al amanecer, no estás haciendo un ritual, estás abriendo tu corazón a la sabiduría eterna. Estás invitando a Dios a ser tu guía, tu consejero, tu compañía. Hay días en que el enemigo preparará trampas desde temprano, personas que te sacarán de quicio, noticias que querrán robarte la paz, situaciones que buscan desanimarte. Pero si tu alma ha sido fortalecida por la palabra, nada de eso te moverá, porque la palabra no solo instruye, te arma, es espada. Dice Efesios 6, es escudo, es verdad, es promesa. Y cuando la tienes en tu mente y en tu boca desde temprano, caminas con autoridad. ¿Y sabes qué es lo que agrada profundamente al Señor? Ver a sus hijos dependiendo de su voz más que de cualquier otra fuente. Ver que antes de escuchar al mundo, quieren escucharlo a Él. Este hábito revela reverencia, fe, madurez y hambre espiritual, y no necesitas leer 5 capítulos diarios. Empieza con un versículo, un salmo, una parábola, y deja que el Espíritu Santo te enseñe lo que necesitas para ese día. Hazte esta pregunta cada mañana. ¿Qué quiere decirme hoy el Señor? Y búscalo en su palabra. Puede que un día leas sobre paz, otro día sobre obediencia, otro sobre perdón y otro sobre valentía. Pero cada vez que te expongas a la palabra, algo en ti se alineará con el cielo y poco a poco empezarás a notar la diferencia. Tus pensamientos serán más claros, tu corazón más tranquilo, tu fe más fuerte, tu discernimiento más agudo, porque no hay nada más poderoso que comenzar tu día oyendo la voz de tu Padre. Y te aseguro algo, Dios siempre tiene algo que decirte. Pero, ¿estás dispuesto a escucharlo? Orar con propósito y gratitud. Muchos oran por rutina, por costumbre, por miedo, pero muy pocos oran con propósito, y aún menos oran con gratitud. La oración es uno de los actos más poderosos que existen en la vida del creyente. No es una simple conversación ni una repetición de frases vacías. Es una conexión directa con el Creador del universo. Es como si cada mañana Dios te entregara un teléfono sin interferencias, sin filtros, sin demoras, y te dijera: aquí estoy, háblame. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? El Creador de los cielos y la tierra te da audiencia, no porque seas perfecto, no porque se lo ganaste, sino porque te ama, porque quiere escuchar lo que hay en tu corazón, porque anhela que cada mañana tú abras tus labios y con humildad y fe lo invites a caminar contigo. Ahora bien, orar con propósito es diferente a orar por costumbre. El que ora por costumbre repite lo mismo todos los días, sin pensar, sin sentir. El que ora con propósito, en cambio, sabe que está sembrando. Sabe que cada palabra es una semilla que dará fruto en su día, en su carácter, en su entorno. Cuando tú oras con propósito, haces 3 cosas fundamentales. Te alineas con la voluntad de Dios. Le dices: Señor, no quiero lo que yo quiero lo que tú sabes que es mejor. Declinas el control. Reconoces que hay cosas que tú no puedes manejar solo. Y eso no es debilidad, es sabiduría. Invitas a Dios a ser el centro de tu día.
Le estás diciendo: Padre, guíame, protégeme, úsame, que hoy no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuando haces eso cada mañana, Dios sonríe, porque está viendo en ti un hijo que confía, que se rinde, que depende. Pero hay un ingrediente que jamás puede faltar en una oración que agrade a Dios: la gratitud. Muchos oran solo para pedir, pero los que realmente conmueven el corazón del Padre son los que primero agradecen, aunque tengas problemas, aunque no todo esté bien, aunque estés esperando respuestas. El alma agradecida siempre encuentra razones para bendecir a Dios. Eso tiene un poder espiritual inmenso. La gratitud abre puertas. La gratitud protege el corazón del resentimiento. La gratitud hace que el cielo se mueva a tu favor. Filipenses 4:6 nos lo recuerda. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mira el orden: pide, pero agradece. ¿Sabes qué pasaría si cada mañana, antes de pedir algo, dedicaras unos minutos solo a agradecer? Tu perspectiva cambiaría, tu fe aumentaría, tu alma se llenaría de paz. La oración con propósito y gratitud no es un evento religioso, es una llave espiritual, una disciplina que te forma, te moldea, te fortalece. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios siempre responde, a veces no como esperas, a veces no cuando quieres, pero siempre responde. Cada oración sincera queda registrada en el cielo. Cada lágrima derramada en oración es recogida como un tesoro. Y si haces de este hábito una prioridad cada mañana, no solo agradarás a Dios, te volverás intocable para el enemigo. Porque una vida de oración sostenida, consistente y agradecida, es una vida rodeada por la presencia de Dios. Así que mañana, al despertar, antes de mirar tu celular, antes de preocuparte por el reloj, dobla tus rodillas, agradece y ora con propósito, y verás cómo el cielo mismo responde con poder. 6. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hay millones de personas que oran, pero muy pocas que esperan escuchar. ¿Y sabes por qué eso es tan peligroso? Porque un creyente que ora, pero no escucha, puede terminar siguiendo su propia voz pensando que es la de Dios. Y eso, tarde o temprano, lo alejará del propósito verdadero. Escuchar a Dios no es una experiencia mística reservada para los profetas del Antiguo Testamento. Escuchar a Dios es un derecho que tú tienes como hijo y una necesidad vital para tu crecimiento espiritual. Y te voy a decir una verdad que muchos ignoran. La principal forma en que Dios te habla es a través de su palabra. Cada mañana, cuando abres la Biblia, no estás leyendo un libro más. Estás abriendo el corazón de Dios. Allí está su carácter, allí están sus promesas, allí está su corrección, allí están los secretos de una vida victoriosa. Cuando decides alimentar tu alma con la palabra cada mañana, le estás diciendo al Señor: Padre, no quiero empezar este día con mis pensamientos, quiero empezarlo con los tuyos. Y eso tiene un poder transformador, porque la palabra de Dios no solo informa, transforma, no solo enseña, moldea. Hebreos 4:12 lo dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puedes ver la magnitud de eso? Cada vez que abres tu Biblia en la mañana, Dios empieza a operar dentro de ti. Corta lo que está de más, sana lo que está herido, fortalece lo que está débil, ilumina lo que estaba oscuro. Por eso, uno de los hábitos más agradables a los ojos de Dios es cuando decides abrir su palabra con hambre, con humildad, con expectativa, como quien sabe que allí encontrará la brújula para el día que empieza.
porque el que no se alimenta de la palabra, en la mañana terminará comiendo cualquier cosa durante el día. Palabras humanas, opiniones, noticias, críticas, mentiras, y sin darse cuenta, su fe se debilita, su visión se nubla, su corazón se enfría, pero el que prioriza escuchar a Dios cada mañana anda por caminos de luz, porque su alma empieza el día llena de verdad, no de confusión. Y aquí va una clave poderosa. No necesitas leer 5 capítulos al día. No necesitas entender todo de una vez, solo necesitas leer con el corazón abierto y el Espíritu Santo hará el resto. Muchas veces una sola frase de la palabra puede cambiar tu estado de ánimo, puede darte dirección, puede darte consuelo, puede darte una instrucción que necesitas urgentemente, pero eso solo ocurre cuando decides escuchar. Así que mañana, cuando despiertes, pregúntate, ¿ya hablé con Dios? ¿Pero ya lo escuché también? Y si la respuesta es no, antes de salir de casa, abre tu Biblia y dile, Espíritu Santo, háblame, y verás que lo hará, porque Dios no está en silencio. El problema es que nosotros estamos demasiado distraídos, pero el alma que aprende a escuchar cada mañana es un alma que camina en victoria cada día. Entregar el control del día en manos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que todo se descontrola a mitad del día? Que por más que planifiques, las cosas no salen como esperabas. Que el estrés, los imprevistos, las malas noticias o las actitudes de otros terminan arruinando tu paz. Si respondiste que sí, no estás solo. Pero déjame revelarte un hábito espiritual que agrada a Dios y puede cambiar radicalmente cómo enfrentas tu día. Entregarle el control total a Él antes de salir de casa. Sí, tal como lo oyes. No se trata de pedirle que te bendiga en lo que tú ya decidiste hacer. Se trata de rendir tu agenda, tu tiempo, tus planes, tus emociones y tus reacciones completamente a Él. Y aquí está la clave poderosa. Cuando tú sueltas el control, Dios lo toma. Pero cuando tú insistes en tener el control, Él se aparta. Esto no significa que te vuelvas pasivo, que no tomes decisiones o que no planifiques. Significa que cada decisión, cada paso, cada palabra esté bajo su gobierno y dirección. Proverbios 3, 5 o 6 lo expresa de forma majestuosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Lo ves? La condición es clara: confiar y reconocerlo en todo. Y eso empieza por la mañana. Cuando te levantas y dices con sinceridad, Señor, este día no es mío, es tuyo. Dirige cada cosa. Corrige mi camino si es necesario. Abre y cierra puertas como tú quieras. Yo confío en ti. Esa oración, si viene del corazón, mueve los cielos, porque es un acto de humildad. Y la humildad es uno de los aromas espirituales que más agradan al Padre. Pero ¿qué ocurre cuando no le entregas el control? Empiezas a actuar en automático. Te dejas llevar por tus emociones. Te desesperas cuando algo no sale como planeaste. Te frustras con facilidad. Y sin darte cuenta cargas el día sobre tus propios hombros. Y eso termina siendo agotador. Porque tú fuiste diseñado para obedecer, no para controlar. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, entregaba su agenda al Padre cada día. Lo vemos en pasajes como Marcos 1:35, donde dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. ¿Y qué hacía Jesús en esos momentos de oración? Buscaba dirección, confirmaba lo que debía hacer ese día, se alineaba con la voluntad del Padre, y eso lo mantenía en paz, aun en medio de las multitudes, de los enfermos, de los fariseos y de la cruz. ¿No crees que tú también necesitas hacer lo mismo?
Cuando entregas el día en manos de Dios cada mañana, algo sobrenatural ocurre. Lo que no estaba en tus planes se convierte en una lección divina. Lo que parecía un problema se transforma en una puerta oculta. Lo que te causaba ansiedad se convierte en una oportunidad de fe, porque ya no estás caminando solo. Estás caminando con un propósito dirigido por Dios. Y escúchame bien, el enemigo odia que tú empieces el día así, porque sabe que un creyente que suelta el control es un creyente que vive en reposo espiritual, y un corazón en reposo es imparable. Así que mañana, antes de empezar cualquier cosa, haz una pausa, cierra tus ojos y dile con sinceridad: Padre, yo no sé lo que este día traerá, pero tú sí lo sabes. Tomo mi agenda, mis emociones, mis decisiones, mis relaciones, mis metas, y las rindo a tus pies. Haz con mi día lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Dirígeme, guíame, sorpréndeme y enséñame a confiar. Esa simple oración puede cambiar el rumbo de tu día, porque cuando tú sueltas el volante, Dios toma el timón. Y créeme, no hay mejor piloto que Él. 8. Alimentarse de la palabra antes que de cualquier otra cosa. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se encuentra débil, apagada, sin fuerzas para luchar las batallas del día a día? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de que oras y crees en Dios, sigues sintiéndote vacío, confundido o perdido? Hay una razón espiritual profunda detrás de esa sensación, y es que el alma necesita alimento diario, al igual que el cuerpo. Y ese alimento no es otra cosa que la palabra de Dios. Mira, no es casualidad que Jesús, al ser tentado por el diablo en el desierto, haya dicho una frase tan poderosa y esencial como esta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Con esa declaración, Jesús dejó un principio espiritual claro. El alimento físico sostiene el cuerpo, pero solo el alimento espiritual puede sostener tu fe, tu mente y tu corazón. Y esto nos confronta con una verdad incómoda. Muchos creyentes pasan más tiempo alimentando su cuerpo, su ego o su ansiedad, aunque su espíritu. Despiertan y lo primero que hacen es mirar el celular, responder mensajes, revisar redes sociales, leer noticias o pensar en las deudas. Y luego, con el alma ya cargada de información confusa o negativa, quieren orar o tener fe. ¿Te das cuenta del error? Están alimentando su carne antes que su espíritu, y eso trae consecuencias. Porque si lo primero que entra a tu mente al despertar no es la voz de Dios, sino la voz del mundo, entonces empezarás el día desde el caos y no desde la paz. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que su palabra sea tu primer desayuno. Cuando decides conscientemente abrir tu Biblia o leer un devocional antes de abrir cualquier otra cosa, estás diciendo: Señor, tú tienes la prioridad en mi día. Tu voz es más importante que las demás. Quiero empezar este día escuchándote a ti y no a mi miedo, ni a mis deudas, ni al ruido del mundo. Y ese acto, pequeño pero poderoso, agrada profundamente al Padre. ¿Por qué? Porque es una muestra de honra y de hambre espiritual. Porque refleja que no estás buscando soluciones humanas, sino revelación divina. Porque demuestra que tu alma no quiere vagar por el día sin dirección, sino ser guiada por su luz. Salmos 119, 105 lo expresa de forma hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es eso lo que necesitas cada mañana? ¿Una lámpara que alumbre tus pasos antes de salir al mundo? ¿Sabes lo que ocurre cuando haces esto cada día? Empiezas a tomar mejores decisiones, tu paz interior se fortalece, tu discernimiento se afina, tu fe se robustece y empiezas a ver las cosas como Dios las ve, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
No es un libro más, es espíritu y vida. Y cuando entra en ti, te transforma desde adentro. Escúchame bien, si tú haces del hábito de alimentarte de la palabra cada mañana una prioridad en tu vida, verás cómo tu relación con Dios se profundiza, cómo tu carácter madura, cómo tus batallas se vuelven más ligeras y cómo empiezas a caminar con autoridad en lugar de miedo, porque el enemigo puede atacar muchas áreas de tu vida, pero no puede vencer a alguien que ha sido alimentado y lleno por la palabra de Dios. Así que mañana, antes del desayuno, antes del celular, antes del trabajo, abre tu Biblia, lee un salmo, medita en un versículo, escucha la voz del Padre. Hazlo con hambre espiritual, hazlo con reverencia, hazlo con fe y verás cómo algo dentro de ti comienza a revivir. Porque cuando tu alma se alimenta de lo eterno, ni el infierno entero podrá detenerte. Hablar con Dios antes de hablar con cualquier persona. ¿Sabías que la forma en la que empiezas tu día puede determinar el tono espiritual de todas las horas que le siguen? Piénsalo un momento. La mayoría de las personas despiertan y lo primero que hacen es mirar su teléfono, hablar con su pareja, responder mensajes o simplemente empezar a correr en la rutina sin ni siquiera detenerse un instante para hablar con el único que realmente puede bendecir su día. Y no es casualidad que el caos, la ansiedad y el cansancio los persiga como una sombra durante todo el día. No es casualidad que estén irritables, confundidos, tristes o vacíos. ¿Por qué? Porque empezaron el día sin Dios. Empezaron el día sin hablar con su Creador. Empezaron el día desconectados de la fuente de vida. ¿Y cómo pretendemos entonces tener dirección, paz o fuerza para los desafíos del día si no hemos consultado a aquel que tiene el mapa del día ya trazado? Mira, hablar con Dios al despertar no es solo un acto de fe, es un acto de intimidad, de humildad, de dependencia. Es reconocer que Él es el dueño de tu vida, que sus planes son mejores que los tuyos y que necesitas su guía para no desviarte. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. ¿Notas el orden? Primero encomiendas, luego confías, y entonces Él actúa. Pero muchos quieren que Dios actúe sin haberle hablado. Quieren que Dios abra puertas sin haberlas puesto en oración. Quieren que Dios les dé paz sin haberle entregado sus cargas. Eso no funciona así. Dios es un Dios de relación, no de rituales. No se trata de recitar palabras de memoria, sino de tener una conversación sincera y viva con Él. Aunque sea por 5 minutos, al abrir tus ojos, detente. Cierra los ojos un momento y di: Padre, aquí estoy. Gracias por este nuevo día. No sé lo que vendrá, pero confío en que tú ya estás ahí. Dirige mis pasos, guarda mi mente, protege mi corazón. Hoy quiero vivir este día contigo, no sin ti. Esa oración, aunque breve, mueve los cielos, porque cuando tú hablas con Dios, antes de hablar con cualquier otra persona, le estás dando el primer lugar. Le estás diciendo: tú eres mi prioridad, y eso lo agrada profundamente. De hecho, algunos de los hombres y mujeres más usados por Dios en la Biblia tenían este hábito firme de hablar con Dios al comenzar el día. David decía: oh, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. ¿Ves? David sabía que antes de enfrentar enemigos, guerras, traiciones y responsabilidades, tenía que hablar primero con aquel que le daba la victoria. Y lo mismo ocurre contigo. Antes de ir al trabajo, antes de tomar decisiones, antes de enfrentar tu día, habla con Dios. Preséntate delante de Él. Haz de esa conversación el eje
de tu jornada. Llora si necesitas. Agradece si te nace. Confiesa tus errores. Pide fuerzas. Pide sabiduría. Adora. Calla y escucha, porque Dios no solo te oye, Dios responde, consuela, guía, corrige y fortalece. Y cuando haces esto cada mañana, algo poderoso sucede. Tu corazón se vuelve más sensible a su voz, tu alma se ordena, tu mente se aclara y tus días se tornan más livianos. No significa que no habrá problemas, pero significa que no los enfrentarás solo. Así que te pregunto hoy, ¿a quién estás escuchando primero cada mañana? ¿A tus redes sociales, a tus miedos, a tu ansiedad? ¿O estás hablando primero con aquel que tiene el poder de calmar la tormenta aún antes de que empiece? Haz de este hábito una prioridad. Hazlo parte de tu ADN espiritual y verás cómo Dios empieza a hablarte aún antes de que pronuncies una sola palabra. 10. Bendecir el día con palabras de vida. El poder de lo que declaras al despertar. Proverbios 18:21 declara con una fuerza sorprendente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las primeras palabras que pronuncias cada mañana? Muchos creyentes inician el día con quejas. Estoy cansado, no quiero ir a trabajar, hoy será otro día pesado, todo me sale mal. Sin darse cuenta están maldiciendo su jornada antes de que comience, pero tú no estás llamado a eso. Tú estás llamado a bendecir tu día. ¿Y si te dijera que tus palabras matutinas pueden abrir o cerrar puertas espirituales? ¿Y si te dijera que el cielo espera oírte declarar fe, aunque todo a tu alrededor parezca oscuro? El hábito de declarar vida al amanecer es uno de los más poderosos que puedes cultivar. No es positivismo barato, es autoridad espiritual. Jesús mismo dijo en Marcos 11:23 que si le hablas a una montaña con fe y no dudas en tu corazón, lo que digas se cumplirá. Y tú, como hijo de Dios, tienes el derecho y el deber de abrir tu mañana con declaraciones que alineen tu alma con el cielo. Hoy será un día de victoria, porque Dios va delante de mí. La gracia de Dios me acompaña donde quiera que yo vaya. Nada me separará del amor de Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Mis pasos están dirigidos por el Señor. ¿Lo ves? Cuando tú bendices tu día, Dios honra tus palabras. Cuando tú declaras su palabra, los cielos se activan. Cuando hablas vida, la vida responde. Este hábito no requiere una hora ni un lugar especial, solo requiere conciencia y fe. Requiere que decidas comenzar tu jornada profetizando bendición sobre ella. Imagínate esto. Cada mañana, mientras otros siembran queja, tú estás sembrando propósito, dirección y esperanza. Estás usando tu lengua como un instrumento de edificación. Estás alineando tu realidad con lo que Dios ya ha declarado sobre ti, porque la lengua puede ser un látigo o puede ser una espada de luz. Puede destruir tu día o puede abrir el camino hacia lo imposible. Este hábito, el de bendecir tu mañana con palabras llenas de fe, es una muestra de madurez espiritual. Es una declaración de guerra contra el desánimo, el miedo y la duda. Y lo más importante, agrada al corazón de Dios. Porque cuando tú declaras vida, le estás diciendo a Dios: confío en tus promesas, creo lo que tú dices y elijo caminar en tu verdad. ¿Estás listo para cambiar tus mañanas? Empieza mañana mismo. Al abrir los ojos, abre también tu boca con poder. No permitas que el enemigo robe tu primer aliento del día. Reclámalo para el cielo, declara, bendice, profetiza y observa cómo todo en tu vida empieza a alinearse con su voluntad. Porque cuando hablas como hijo del rey, el día no tiene otra opción que responder a tu autoridad. Si has llegado hasta aquí,
Déjame decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Eres especial, eres parte de los pocos, de los elegidos. ¿Sabes cuántas personas empiezan un video, pero no lo terminan? ¿Sabes cuántos se quedan solo con las primeras palabras y se pierden lo que el Espíritu Santo había reservado para el final? Pero tú no, tú permaneciste, tú abriste tu alma. Tú escuchaste cada palabra como quien escucha una carta del cielo, y eso te hace diferente. Por eso quiero invitarte a hacer algo simbólico, algo que nos una espiritualmente, algo que me permita ver con mis propios ojos que tú fuiste una de esas almas que llegaron hasta aquí. Comenta aquí abajo esta frase: yo despierto cada día con Dios en el corazón. Esa será nuestra señal, nuestra declaración. Una manera de reconocer públicamente que has sido tocado por este mensaje y que estás dispuesto a hacer de cada mañana un altar para el Señor. Y mientras tú escribes, yo leeré tu nombre y en mi corazón oraré por ti. Pediré que el Padre te bendiga, te levante y te lleve a nuevas alturas espirituales. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Estás suscrito a este canal? No respondas todavía. Antes, déjame explicarte por qué eso importa tanto. Este canal no es solo un lugar para ver videos, es un refugio espiritual. Es una iglesia digital, para muchos que no tienen templo, pero sí hambre de Dios. Es una señal divina para los que abren YouTube buscando respuestas. Y cuando tú te suscribes, no estás apoyando a una persona, estás apoyando una misión, estás sembrando en buena tierra, estás diciendo, quiero seguir escuchando la voz de Dios aquí. Y cuando das me gusta, no estás haciendo un gesto sin sentido. Estás ayudando a que el algoritmo muestre este video a otros sedientos de esperanza. Estás convirtiéndote en un evangelista digital. Sí, tú puedes ser usado por Dios con solo un clic. ¿No es hermoso eso? Así que, si este mensaje te tocó, suscríbete ahora mismo. Haz clic en me gusta. Comparte este video con al menos una persona que sabes que necesita despertar con Dios en su corazón. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia espiritual, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser luz en medio de tanta oscuridad digital. Gracias por ayudarme a llevar esta palabra a los corazones que más lo necesitan. Quiero que lo recuerdes. Cada día es una nueva oportunidad para agradar a Dios desde el primer segundo. Y tú ya tienes las herramientas, ya conoces los hábitos, ya sabes por dónde empezar. No dejes que las distracciones de este mundo te alejen del propósito eterno que Dios tiene contigo. Mañana, cuando abras los ojos, elige bien a quién escuchas primero. Haz del cielo tu primera conversación. Haz de la oración tu primer impulso. Haz de la gratitud tu primer pensamiento y haz de Dios tu prioridad absoluta. Ahora, antes de cerrar este video, no te vayas corriendo. Quédate un momento en silencio. Escucha la música que suena de fondo. Deja que tu alma repose en la presencia del Señor. Respira profundo y repite en tu corazón estas palabras. Gracias, Señor, por hablarme hoy. Gracias por amarme aún cuando yo me olvido de ti. Hoy te entrego mi vida, mis mañanas, mis pasos, mis decisiones. Todo es tuyo, todo te pertenece. Guíame, Señor. Aquí estoy, no pauses aún. Permite que el silencio de estos últimos segundos se convierta en un altar de adoración y gratitud. Que la paz de Dios te acompañe, que su voz te despierte mañana y que su espíritu te impulse a vivir cada día con propósito, fe y fuego en el corazón. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, paz en Cristo. Amén.